El libro de Hebreos dice en el capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, esto es lo que va a hacer la palabra del Señor en esta mañana, amén. Discernir nuestros pensamientos, confrontarnos, y espero que tengamos la disposición del Señor para ser exhortados por el Señor. El sermón de esta mañana tiene por título No tendrás dioses ajenos. Le invito a abrir su Biblia en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. El libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. El contexto es en donde el profeta Elías, ¿verdad?, está confrontando al pueblo de Israel por haberse ido tras dioses ajenos, en este caso Baal, quien tenía también profetas, ¿verdad?, los profetas de Baal. Y fíjense lo que dice el profeta Elías en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Dice: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Esta es una declaración muy interesante la que hace el profeta Elías, y es muy parecida a la declaración que hace también Josué antes de morir, ¿verdad? Cuando le dice: decidid vosotros a quién serviréis, ¿verdad? Si a los dioses o al Señor tu Dios. Pero yo y mi casa, dice Josué, serviremos al Señor. Esta declaración es interesante porque es en realidad una tentación a la cual el cristiano, el creyente, está constantemente siendo inducido por el maligno en relación a ir otros dioses. Por eso hoy día, hermanos amados, en esta mañana vamos a continuar con la serie de sermones llamado El Cristiano y los 10 Mandamientos. Y hoy iniciaremos el recorrido por cada uno de los mandamientos contenidos en el Decálogo. Y en esta mañana profundizaremos en el significado del primer mandamiento, ¿verdad? Por eso este sermón tiene por título No tendrás otros dioses. Pero antes quisiera hacer una breve introducción, aludiendo al prefacio con el que el Señor hace el inicio del capítulo 20 del libro de Éxodo. El capítulo 20 del libro de Éxodo, hermanos, no comienza inmediatamente con un mandamiento. Hay un prefacio que lo encontramos en el versículo 1. El Señor dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Yo soy Jehová que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Hermanos, son absolutamente importantes estas palabras, ¿verdad? Y por lo tanto debemos considerarlas bien. ¿Por qué el Señor no empieza directamente dando un mandamiento, sino que hace un prefacio al respecto? De hecho, hermano, es mi intención considerarlas, estas palabras, cada vez que analicemos uno por uno los mandamientos. Vamos a siempre estar citando estas palabras del Señor. La razón por la que son absolutamente exigibles, la razón por la que el Señor es capaz de exigir estos mandamientos a los hombres, tiene que ver todo con este prefacio. Tiene que ver todo con este prefacio, porque así como era costumbre en la antigüedad fijar al inicio de cada edicto soberano el nombre del rey que está dictando ese edicto para tener la veneración y la obediencia de sus súbditos, así también es con el Rey de Reyes. Así lo hace el Señor. De hecho, el Señor en la antigüedad los escritos están en términos pactuales, es una literatura pactual, ¿verdad? El Señor inicia esta declaración identificándose: yo soy el Señor, yo soy Jehová. No solamente, y no soy cualquier persona desconocida para ti, soy tu Dios, el que eligió a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que te saqué de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre. Aquí el Señor inicia esta declaración identificándose como el dador de estos mandamientos. Por lo tanto, hermano, no es porque el pastor diga que hay que hacer esto, que hay que hacerlo. No es porque un predicador tal, ¿verdad?, o simplemente porque un ser humano o cualquier persona lo diga, ni siquiera es porque un ángel o un arcángel lo haya dictado que hay que obedecer estos mandamientos, sino porque es Dios mismo, ¿verdad? Es Dios mismo el que manda a obedecer estos mandamientos, porque Él es el dador
de estos mandamientos. Ahora pues, veamos algo de forma introductoria. La arqueología de este último siglo ha podido dar con algunos documentos descubiertos en la Edad Antigua que decían relación con pactos entre soberanos y vasallos, ¿verdad? Antiguamente había muchos pactos entre un emperador y un pueblo conquistado que era vasallo. De esta manera también se ha podido comprender la literatura pactual de las Escrituras, que revelan la forma en la que Dios se ha relacionado con su pueblo a lo largo de la historia. Dios se relacionó con su pueblo por medio de pactos. Sin pactos intermediando, no existe relación entre Dios y el hombre, ¿verdad? Los pactos son sumamente importantes para comprender cómo es que Dios se ha revelado en el tiempo con el ser humano. Vea una cosa, este tipo de pactos en la antigüedad eran entre un emperador soberano y un pueblo vasallo o súbdito. Y generalmente sucedía que un imperio, por ejemplo, subyugaba a alguna pequeña nación, pero no la destruía. No era para destruirla, no era para aniquilarla, sino para servirse de ella, para que ese pueblo pequeño le sirviera al emperador. Lo que hacía el soberano primeramente era mostrarles su buena voluntad de no destruirlos, e inclusive les ofrecía protección frente a otras amenazas a cambio de su lealtad y demandas. Lo que hacía un emperador soberano era decirles: mira, no te voy a destruir, pero exijo de ti lo siguiente. Mira, yo soy bueno, ¿verdad? No te estoy destruyendo, no te voy a destruir, inclusive te voy a proteger de otras amenazas, pero exijo de ti que obedezcas tales demandas y pagues ciertos tributos al imperio, ¿verdad? Al emperador. Esto sucedía muchas veces en la antigüedad, ¿ya? Eso es precisamente, y por eso no es para nosotros desconocido entender cómo la Escritura se revela, cómo el Señor se revela por medio de la Escritura en esos términos, porque los escritores del Antiguo Testamento conocían bien este tipo de pactos entre soberanos y vasallos, ¿verdad? Entre pueblos, entre reinos. Por lo tanto, Moisés en este caso escribe, en este caso el Pentateuco, la Torá, ¿verdad? En esos términos, con ese tipo de literatura pactual. Y eso es precisamente lo que sucede aquí. El Señor se presenta como el soberano que ha hecho de una nación para sí mismo, que se ha hecho de una nación para sí mismo. Esa nación es mía, me pertenece, yo soy Jehová tu Dios, ¿verdad? Soy tu Dios, soy tu soberano, soy tu Señor. Pero Él no se queda ahí, sino que muestra su grandeza y les recuerda que no solamente los subyugó, sino que los sacó de la esclavitud de Egipto para que pudiesen ser una nación libre, ¿verdad? Él muestra su misericordia. Y en ese contexto, es en ese contexto que Dios, como el soberano, ahora está en condiciones de hacer exigibles las demandas que vamos a comenzar a analizar en esta mañana. Pero antes de comenzar, hermanos, quisiera señalar un error que se tiene muchas veces a la hora de interpretar la relación que Dios tuvo con Israel en el Antiguo Testamento y en ese contexto del monte Sinaí, ¿verdad? Ustedes conocen, ya muchos habrán relacionado con el dispensacionalismo, por ejemplo, que plantea, ¿verdad?, que lo que estaba sucediendo ahí era un pacto de obras, donde el hombre tenía que ganarse la salvación por medio de la obediencia irrestricta a la ley, ¿ya? A este pacto, el pacto del monte Sinaí, se le conoce como el pacto sinaítico o el pacto mosaico. Y en ciertos contextos dispensacionales e inclusive en contextos bautistas se dice que la naturaleza de este pacto tiene un carácter condicional, en donde la relación con Dios y la salvación estaba sujeta a la obediencia del pueblo de Israel. Eso es lo que plantea también, por ejemplo, los bautistas, inclusive los bautistas particulares, ¿verdad? Que dicen que el pacto con Moisés es también una reedición del pacto de obras. Es un nuevo pacto de obras dado. Pero, hermanos amados, nosotros decimos que este es un error, ya que el prólogo que acabamos de leer, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Este prólogo, hermanos amados, esta introducción lo que hace es evidenciar que la relación que Dios tiene y tuvo con su pueblo de Israel en ese contexto está en el marco de una relación de gracia y de misericordia.
ahí hay gracia y hay misericordia. Es por ello que la fe reformada reconoce el pacto mosaico como parte de ese gran pacto de gracia, iniciado después de la caída y consumado en la obra de Cristo. Aquí no vemos otra cosa sino gracia, hermanos. Yo soy Jehová tu Dios, yo te escogí, ¿verdad? Yo soy tu Dios, tú no me escogiste, yo soy tu Dios porque yo elegí a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Por eso soy tu Dios. Y no solamente eso, sino que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para servirme. Te hice un pueblo libre. Hermanos, ahora sí, habiendo dicho esto, adentrémonos en el primer mandamiento. Ese Señor misericordioso, pero a la vez poderoso y santo, proclama el primer edicto, el primer mandamiento, y dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y eso nos lleva al primer punto de este sermón. La verdadera religión es monoteísta. Hermanos amados, el Señor comienza sentando las bases de la verdadera religión, porque hasta ahora, ¿verdad? Lo único que conocía el pueblo de Israel era esa relación pactual que el Señor tenía con sus padres, el haber sido escogidos, el haber sido elegidos, ¿verdad? Como un pueblo, como una nación especial. Pero ahora el Señor está poniendo los marcos de la verdadera adoración, de la verdadera religión. Y cuando hablamos, hermanos amados, de religión, estamos hablando de esa relación, que eso significa religión, tener una relación con Dios, ¿verdad? Entonces el Señor sienta las bases de la verdadera religión. ¿Y cómo lo hace? Primeramente prohibiendo la falsa religión politeísta. Una falsa religión en donde hay más de un Dios. Los niños, una de las cosas que conocen y que aprenden cuando estudian los catecismos es: ¿cuántos dioses hay? Un solo Dios, ¿verdad? Un solo verdadero Dios. Por lo tanto, cualquier otro Dios o cualquier otro dioses está absolutamente prohibido por el Señor, el único y verdadero Dios. Cuando hablamos de politeísmo, hablamos de varios dioses, ¿verdad? Poli es mucho, teísmo, dioses, ¿verdad? Politeísmo, hablamos de varios dioses. Veamos una cosa. Al principio, en los albores del paganismo, los hombres, al no poder comprender ciertas leyes de la naturaleza, cómo funciona, por ejemplo, cómo es que habían truenos y relámpagos y caía nieve de repente y cómo sucedían tantas cosas, comenzaron a adorar a ciertas cosas creadas, como los animales o las plantas, ¿verdad? Y a este tipo de expresión religiosa se le conoce como el animismo. Creían que habían espíritus detrás de los árboles, espíritus detrás de los animales, detrás de los truenos, ¿verdad? El dios del trueno, etc. Eso se le conoce como animismo. Hermanos, y el animismo, lo que se creía era que habían espíritus detrás de esos animales o plantas. Y es muy probable que Dios en su momento se haya querido revelar a Moisés en un comienzo a través de una zarza ardiente, justamente por esa comprensión errada, justamente por la relación que Moisés tenía con esas creencias al crecer en el palacio de Faraón en Egipto, ¿verdad? Finalmente, el Dios soberano es el que quiso revelarse de esa manera en ese momento, aunque lo hizo de una manera sobrenatural, ya que la zarza no era simplemente una zarza que se mecía con el viento, sino que era una zarza encendida, el cual no se consumía. Y eso ya lo hacía especial, una zarza que no se consume. Ahora bien, hermanos, en Egipto, donde estuvo el pueblo de Israel, donde creció Faraón, se desarrolló una religión mucho más elaborada que el animismo. En este caso sí podemos hablar de politeísmo, ya que se creía que existían varios dioses, el dios del sol, Ra, ¿verdad? Amon-Ra, el faraón era un dios, ¿verdad? Etcétera. Se creía que existían muchos dioses, ¿verdad? Personales, con nombres que los paganos habían establecido. Y es en ese contexto, amada iglesia, en el que el pueblo de Israel se multiplicó, estando en esclavitud, ¿verdad? Durante mucho tiempo, y no tuvieron conocimiento más profundo del Dios de sus padres. Por lo tanto, terminaron profundamente influenciados por el paganismo de los egipcios. Y muestra de ello, hermanos amados, es el becerro de oro que construyeron cuando cruzaron el Mar Rojo. Entonces el Señor manda el primer mandamiento de forma absoluta y dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Notemos una cosa: a pesar de que el mandamiento es dado a un pueblo, esa palabra, el verbo tendrás, se encuentra en segunda persona singular. ¿Ya? O sea, Dios está tratando con un individuo,
está tratando con una persona dentro de su pueblo. El Señor está diciendo no está diciendo no tendrán dioses ajenos. Está diciendo a ti personalmente, a mí personalmente, a cada individuo de su pueblo, tú no tendrás dioses ajenos, ¿verdad? Y es que dentro de un pueblo que adora al único Dios, pueden haber personas que en su corazón sirvan a otros dioses. Por eso el trato es personal. Por eso la demanda es personal. Por eso, aunque nosotros en este culto adoremos al único y verdadero Dios, el Señor trata con nuestros corazones y nos dices, tú, específicamente tú, personalmente tú, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hermanos amados, es por ello que mi intención en esta mañana es que cada uno de nosotros examinemos nuestros corazones de forma personal al vernos enfrentados a la ley de Dios. Ahora bien, hermanos, quiero decir que la verdadera religión es monoteísta, o sea que existe un solo Dios. Es monoteísta porque el Señor reclama la honra de ser el único Dios a quien se le debe rendir la adoración. Y esa reclamación que el Señor hace no es solamente un celo sagrado de Dios, ¿verdad? No es solamente el celo sagrado que en ese momento el Señor sintió por el pueblo de Israel en la antigua dispensación, sino que es el celo sagrado con el que Dios reclama de cada uno de nosotros la adoración. El mismo Señor, el mismo Dios que dijo, yo soy tu Dios celoso, ¿verdad? Celoso, el mismo Dios que le dijo, yo soy celoso al pueblo de Israel en la antigüedad, es el mismo Dios que hoy día nos dice, yo soy celoso de ti. Yo soy celoso de tu corazón. Yo soy celoso y conozco tu corazón, ¿verdad? Y por lo tanto reclamo mi honra de tu corazón, de parte tuya. Hermanos amados, el Señor no tiene la más mínima intención de compartir su señorío, su honra sobre nosotros con ningún falso ídolo que este mundo pueda ofrecer. No tiene la más mínima intención. Y eso es algo que nosotros debemos tener sumamente claro. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces, ¿cómo se evidencia esto, hermanos amados? Y lo vamos a ver más en detalle. Se evidencia por las horas, por el tiempo, por el afecto que nosotros le damos a ciertas cosas que muchas veces vienen a ocupar el lugar del Señor en nuestro corazón. De modo que lo primero que debemos tener claro respecto del primer mandamiento es, como dice la respuesta del catecismo la respuesta 94, del catecismo de Heidelberg, dice lo siguiente, dice, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que entendemos respecto del primer mandamiento? Dice que debemos evitar y huir de toda idolatría, hechicería, adivinación, superstición e invocación de santos o de cualquier otra criatura. Y que aprendamos, y esta es la parte positiva, ¿verdad? Dijimos que la ley es una ley elíptica, ¿verdad? Que lo que prohíbe a la vez manda lo contrario. Cuando prohíbe algo manda lo contrario. Y por lo tanto dice, y que aprendamos a conocer correctamente al único Dios verdadero y a confiar solo en Él. Ahora profundicemos aún más en el texto. ¿Qué quiere decir el Señor cuando dice no tendrás dioses ajenos delante de mí? ¿Qué significa ese delante de mí? Hay quienes plantean que cuando Dios dice delante de mí, lo hace en términos de jerarquía o de rango. Y esta idea es una interpretación errada, porque lo que en realidad dice la palabra, lo que en realidad esta palabra hebrea significa, que implica estar presente delante de. Porque hay quienes dicen, bueno, hay quienes interpretan esta palabra como diciendo, bueno, Dios está diciendo no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso significa que Él tiene que ser el primero entre otros dioses, ¿verdad? Pero eso no es lo que dice la palabra, eso no es lo que enseña este texto, sino que la palabra hebrea implica presencia, estar presente delante de, en este caso delante de Dios, delante del Señor. Amados hermanos, Dios ha redimido a su pueblo, ¿para qué? Para que viva delante de su presencia. Si consideramos el atributo de que Dios es un Dios omnipresente, lo que en realidad significa es que el creyente vive constantemente en la presencia de Dios, ¿verdad? Y por lo tanto no puede tener ningún otro Dios en ningún momento, en ningún lugar, ¿verdad? Solo Dios es Dios. Recordemos lo que dice el salmista en el Salmo 139, versículos 7 al 10, dice, el salmista dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia?
Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Hermanos, el Señor está presente en todo lugar. Por lo tanto, no nos podemos esconder de Él. Pero aún así, muchas veces vivimos como si el Señor no estuviera viendo u oyendo lo que hacemos o decimos. Pero aún los pensamientos más profundos de nuestra mente los conoce el Señor. Él es el que escudriña la mente, el que escudriña el corazón, el que comprende las cosas más profundas de nuestra mente y de nuestro corazón. Hermanos amados, el Señor dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este mandamiento me hace pensar en las palabras que el Señor le dijo a Abraham en Génesis capítulo 17 versículo 1. Le dijo, ese versículo dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Nuevamente, la relación pactual se identifica: yo soy el Dios Todopoderoso. Y le dice: anda delante de mí y sé perfecto. Hermanos, Abraham, el padre de los creyentes, fue ordenado a vivir delante de Dios de una manera que manifieste una verdadera preocupación de agradar a Dios. Esa es la perfección que Dios demanda, una verdadera preocupación de andar correctamente delante de Dios. Piensa en algo, querido hermano. Cuando usted y yo queríamos impresionar o agradar a alguien, o por ejemplo cuando cortejamos a nuestras esposas en su momento, ¿verdad? O para impresionarlas, ¿verdad? O viceversa, hacíamos esfuerzos por vernos bien, por vestirnos bien, por oler bien, por agradar en todo lo que nos sea posible a esa persona, ¿verdad? Bueno, con el Señor pasa algo parecido, pero en términos espirituales. El Señor quiere que nuestro deseo sea agradarle. El Señor quiere que nosotros nos preocupemos por agradarle, por mostrarnos bien delante de Él, por presentarnos bien delante de Él. La diferencia es que nosotros no podemos huir ni escapar de su presencia. No podemos aparentar como aparentábamos de repente en el cortejo y detrás actuábamos de diferente manera. Acá no podemos huir de su presencia y por lo tanto debemos vivir conscientes de esa realidad. Estamos siempre en la presencia del Señor y por lo tanto debo siempre buscar agradar al Señor. No solamente el día domingo, no solamente cuando está la familia reunida, no solamente cuando estamos en el culto, ¿verdad? Vivir, agradar constantemente delante del Señor. Fíjese una cosa, durante el periodo de la Reforma existía un saludo utilizado por los reformadores que era coram Deo. Ya la palabra coram Deo, una frase en latín que significa delante del rostro de Dios. O también significaba bajo la autoridad de Dios o ante la gloria de Dios. Ellos rescataron este principio de vivir constantemente delante de la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ellos vinieron a hacer una reforma a la Iglesia Católica Romana, ¿se acuerda? ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica Romana se había corrompido y sigue corrompida hasta el día de hoy. Muchos católicos viven su vida de una manera absolutamente mundana, pero van el día domingo a tomar la Eucaristía y con eso piensan que han cumplido y están bien delante del Señor. Pero el Señor dice, coram Deo, no tengas otros dioses delante de mí. Yo estoy presente todo el tiempo delante de ti, ¿verdad? No puedes actuar de una forma en un momento y de otra en otro momento. Por eso los reformadores cambiaron y rescataron este principio de vivir constantemente delante de la presencia del Señor. La pregunta ahora es, ¿qué nos hace pensar que no sucede lo mismo con nosotros? ¿Qué nos hace pensar, hermanos amados, que Dios sí deja de vernos en algún momento? Lo que este mandamiento ordena, hermanos, entre otras cosas, es que primeramente seamos conscientes que vivimos permanentemente delante de la presencia de Dios, que el Señor está presente siempre delante de nosotros. El teólogo y pastor del siglo pasado, Arthur Pink, intentó resumir la forma en que los hombres debemos reaccionar al ser conscientes de estar en constante presencia del único y absoluto verdadero Dios. Y lo hizo de la siguiente manera. Él decía lo siguiente: todo cristiano que es consciente de esta formidable verdad
Todo cristiano que es consciente de esta formidable verdad, primeramente, buscará diligentemente un conocimiento cada vez más completo de Dios, tal como Él es revelado en su palabra, ya que no podemos adorar a un Dios desconocido, no podemos adorar a un Dios que no conocemos. Una vez que Dios ha sido conocido, ahora puedo volcar mis afectos hacia Él, puedo amarlo con mis fuerzas, y esto consiste en un serio anhelo por Él, en un gozo profundo en Él y en un celo santo por Él. Hermanos, no se puede obedecer a este mandamiento. Este mandamiento no solamente implica que no tengamos dioses entronizados, ¿verdad?, en un altar en nuestras casas. No solamente significa eso, también significa que nos dediquemos a buscar y a conocer al verdadero y único Dios, para así volcar todos nuestros afectos hacia Él. Significa también amarlo. Por eso el Señor resume estos mandamientos en: amarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Este mandamiento, no tendrás dioses ajenos, también implica amar al único y verdadero Dios. Pero ¿cómo puedo amarlo si no le conozco? Tengo que conocerlo por medio de su palabra. Por lo tanto, también implica buscar conocer al Señor. Esto también, hermanos, despierta un temor reverente. Esto debe despertar un temor en nosotros, un temor reverente que se evidencia por el asombro de su majestad, la admiración, la contemplación, ¿verdad?, en la reverencia a su autoridad y en un deseo por su gloria, lo que nos lleva a evitar atentar contra esa magnificencia. El Dios es único Dios, Él es soberano, Él es poderoso, ¿verdad? Él es misericordioso también, tardo para la ira y grande en misericordia. Es un Dios justo y es un Dios santo. Por lo tanto, ¿quién soy yo? ¿Cómo pudiese yo, verdad, atentar deliberadamente contra su magnificencia? ¿Cómo pudiese yo pecar deliberadamente contra Él? Así también, hermanos, somos llevados a una mayor santificación cuando admiramos el carácter de Dios. Así también somos llevados a adorar a Dios de acuerdo a sus indicaciones y no a nuestro propio antojo. Somos llevados a adorar a Dios de acuerdo a cómo Él quiere ser adorado y no como nosotros creemos o queremos adorar a Dios. Vivir corandeo es vivir delante de Dios. Y vivir delante de Dios es conocer al Dios de la Biblia, es amar al Dios de la Biblia, es tener una reverencia por el Dios de la Biblia, y finalmente es adorar al Dios de la Biblia como Él en la Biblia desea ser adorado. Y queridos hermanos, toda idea de Dios, y esto es muy importante que lo entendamos, toda idea de Dios que no sea consistente a lo que la Escritura expresa es idolatría. Toda idea de Dios que el hombre pueda tener que no sea consistente con las Escrituras no es más que un ídolo falso. Y lamentablemente, hermano, tenemos a una gran cantidad de personas adorando, y lo pongo entre comillas, adorando a un Dios que ha sido creado conforme a su pensamiento y a su imaginación. Hombres que adoran a un Dios hecho según su imaginación. Por eso ese Dios, por ejemplo, no castiga el pecado, ¿verdad? Porque Dios no puede ser malo. Pero ese Dios no es el Dios de la Biblia, es el Dios de la imaginación del hombre. Y ese Dios no es el verdadero Dios, es un ídolo. Por lo tanto, cualquier adoración a un Dios que no sea conforme a lo que la Escritura detenta, hermanos amados, es idolatría. Por eso es importante comprender que no puede existir verdadera adoración al verdadero Dios sin un verdadero conocimiento de quién y cómo es Dios. Y esto es importante. Podemos además profundizar en este mandamiento analizando ciertos elementos que Dios reclama de los hombres y que son comprendidos de forma implícita en este mandamiento. Analicemos algunos elementos. El reformador Juan Calvino, al redactar su explicación del primer mandamiento en la institución de la religión cristiana, identificó cuatro componentes que forman parte de este mandamiento. Estos elementos están relacionados con las exigencias que Dios tiene para el ser humano y que le corresponden única y exclusivamente a Él. Estos aspectos
son exclusivos de Dios. Esto que vamos a ver ahora no se le puede dar a nadie más que únicamente a Dios, y no deben ser atribuidos a ninguna otra persona ni a ninguna otra cosa. Los elementos a los que me refiero son la adoración, la confianza, la invocación y la acción de gracias. 4 elementos que son exclusivos del Señor y que no se le pueden ser otorgados a ninguna otra cosa ni persona. Profundicemos en cada uno de ellos y examine el Señor en esta mañana nuestros corazones para ver si estamos cumpliendo con estas demandas que Dios espera de nosotros. En primer lugar, la adoración. Hermanos, la adoración se nos presenta como un elemento sustancial de este mandamiento. Lo que el Señor está diciendo al prohibir otros dioses, lo que Dios está prohibiendo o lo que Dios está haciendo es también demandar exclusiva adoración a su nombre. Exclusiva adoración. Por lo tanto, la esencia de este mandamiento, del primer y segundo mandamiento, es la adoración a Dios y la prohibición a la idolatría. Por lo tanto, hermanos amados, aquí se nos presenta la adoración como un elemento sustancial. Es Dios, a través de este mandato, exigiendo la adoración de todos los hombres por quién es y por cómo es Él, dándole la gloria y el honor que solamente Él se merece. El Señor, Dios es el único que se merece la gloria y el honor. Y todos los hombres, no solamente los cristianos, todos los hombres, hermanos amados, están bajo este mandamiento. Todos los hombres deben cumplir este mandamiento. La primera pregunta y respuesta del Catecismo Menor de Westminster nos dice que el fin principal del hombre es glorificar a Dios. No solamente el cristiano, el fin principal del hombre, la razón por la cual el hombre fue creado es para esto, para glorificar a Dios, ¿verdad? Y para ello fue creado el hombre, para vivir para Dios y así también ser feliz y gozar de Él para siempre. Pero nosotros sabemos las consecuencias de la caída. Conocemos lo que ha sucedido. El hombre no glorifica a Dios, ¿verdad? Los hombres no buscan a Dios ni le glorifican por quien es. Y este es un mandamiento que ha sido quebrantado de forma absoluta por todos los hombres. Porque todos los hombres tienen dioses ajenos delante de Dios. Muchos hombres se adoran a sí mismos. De ahí viene la palabra egolatría. Se adoran a sí mismos, la palabra ego es yo, ¿verdad? Se adoran a sí mismos, ¿verdad? Eso es lo que hace el hedonismo en la filosofía posmoderna, etc. Es idolatría. Hermano, este mandamiento ha sido quebrantado por todos los hombres de forma absoluta. Desde Adán y Eva en adelante, todos nosotros en algún momento nos desviamos y no le dimos la gloria que Dios demandaba. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, en el capítulo 1, versículos 21 al 23. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Él dice en este pasaje que toda la humanidad, ¿verdad? Que toda la humanidad está bajo el pecado de la idolatría. Que todos los hombres están bajo el pecado de la idolatría. Porque el hombre no tiene excusa de no conocer a Dios, ¿verdad? Porque Dios se ha revelado en la creación. Dios se ha revelado de forma natural, en la revelación general, a todos los hombres. El hombre puede entender que hay un Dios al ver la creación, al ver todo lo que existe, y puede ver su poder y su deidad de forma visible en las cosas creadas. Pero en vez de darle la gloria de Dios, a Dios, en vez de darle la honra a Dios, se tornan imbéciles, ¿verdad? Al adorar las cosas creadas, en vez de adorar al Creador. Hermanos amados, el pueblo de Israel en la antigüedad siempre fue tentado a ir detrás de los ídolos de las naciones paganas. Y nosotros no es diferente con nosotros. Siempre estamos tentados a ir detrás de falsos ídolos.
Y Dios, por lo tanto, no podía tolerar esa deslealtad y no puede tolerar la necedad de su pueblo. Pero volvamos nuevamente a lo que plantea el apóstol Pablo. Según Pablo, en Romanos 1, el pecado principal de toda la humanidad es el pecado de la idolatría. Es el pecado de no adorar al único Dios, y eso es idolatría. La gente cambia la verdad de Dios por una mentira y adora a la criatura en vez de al Creador. Hermanos, el hombre de forma natural hace eso, ¿verdad? ¿Cuál es la liturgia dominical de muchos hombres? El shopping, el estadio de fútbol, mis placeres. ¿Cuál es la liturgia semanal de los hombres? Yo, ¿verdad? Hermanos amados, los hombres adoran las criaturas y las cosas creadas en vez del Creador. ¿Y sabe qué es lo más doloroso y lo más lamentable? Que muchos que se dicen ser cristianos, que muchas iglesias que se dicen ser cristianas, también ha puesto al hombre en el centro de su adoración. Y eso realmente es doloroso. Están como el pueblo de Israel en la antigüedad, coqueteando con los ídolos, ¿verdad? Coqueteando. Pero Dios, hermanos amados, no puede tolerar la deslealtad ni la necedad de su pueblo, hermanos amados. O usted me dirá, pastor, hoy día casi nadie cree que un árbol o un animal es una deidad que deba ser adorada. Yo le respondo, ¿y qué hay de los muchos pueblos que aún se mantienen esclavos de su paganismo? ¿Qué hay de la iglesia de Roma y sus supersticiones que terminan besándole los pies, langueteándole los pies a una imagen de yeso? ¿Qué hay, hermanos amados, de su adoración a María, una mujer creada por Dios? ¿Acaso no cambiaron la adoración al Dios creador por una criatura? ¿O qué hay de la gran cantidad de muñecos de yeso que besan y veneran? Por otro lado, hermanos amados, la idolatría también se revela en cosas intangibles. Calvino decía que el corazón es una fábrica de ídolos y podemos adorar el dinero. Podemos adorar el dinero. Por ejemplo, Colosenses capítulo 3, versículo 5 dice, y la avaricia es idolatría. La avaricia es idolatría, se convierte en un Dios. ¿O no recuerda usted las palabras del Señor Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 4, cuando dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro? No podéis servir a Dios y a las riquezas. Fíjese que la palabra Señor que es usado aquí, nadie puede servir a dos señores, es esa palabra atribuida solamente y únicamente a Dios. Pero aquí Jesús dice, no podéis servir a dos señores. O sea, está diciendo que las riquezas se pueden convertir en un Dios para nosotros. La riqueza, la ambición, las ganas desaforadas de tener dinero, de poseer más, puede ser una manifestación de que el dinero en realidad es un Dios. Amados hermanos, el amor al dinero, la avaricia, son solo ejemplos de los dioses que pueden ser adorados por nuestros corazones. Pero piense usted, pero el Señor te dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Puedes tú no tener un ídolo en tu casa ante el cual te postras y besas y veneras, pero ¿qué hay del amor a las cosas de este mundo? ¿Qué hay del amor a las cosas que este mundo ofrece? ¿O qué hay de tu egoísmo, de tu egolatría, de tu arrogancia, de tu vanidad, ¿verdad? De la entrega desaforada a tus placeres carnales? No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Señor. Piense usted también en el humanismo como la filosofía imperante en la sociedad moderna. ¿No es acaso el humanismo el poner al hombre en el centro de todas las cosas? Idolatría. Y hay algunos que se dicen, no, yo soy humanista cristiano. ¿Puede existir tal cosa como un humanista cristiano? Existe una filosofía social y política que se llama humanismo cristiano, ¿verdad? Que pone al hombre en el centro, pero desde una perspectiva cristiana. Claro, políticamente tiene algunas cosas interesantes. Por ejemplo, el hombre tiene dignidad porque es creado por Dios, ¿verdad? No es como el marxismo, que el hombre es solamente un ente material y no tiene espíritu. Es materialista el marxista.
Pero el humanista cristiano dice: el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto tiene dignidad. Pero como tiene dignidad, lo pongo en el centro de todo, ¿verdad? Eso se le llama humanismo cristiano. Pero al final, hermanos amados, no es cristianismo. Porque ¿qué es el cristianismo? El cristianismo no es humanista. El cristianismo pone a Cristo en el centro de todas las cosas, ¿verdad? El humanismo, hermanos amados, es otra filosofía idólatra que ha quitado a Dios de su trono y ha puesto al hombre. Y lamentablemente hay muchas iglesias, hermanos amados, haciendo esto, poniendo el humanismo en la iglesia, colocando al hombre en el centro en el centro de todas las cosas y rindiéndole culto al hombre. ¿Qué hay de la doctrina de la prosperidad? ¿Qué hay de todos esos lobos rapaces, falsos apóstoles y profetas, hermanos amados? ¿No es acaso eso un culto al hombre? Un culto a Mamón, un culto a las riquezas, un culto a la codicia, a la avaricia. ¿No es acaso poner al hombre en el centro de todas las cosas idolatría? ¿Cuánta idolatría, hermanos amados, hay en todo lo que vemos y hacemos? En todo lo que observamos. ¿Cuánto quebrantamiento al primer mandamiento, hermanos amados, hay en tantos lugares que se dicen ser cristianos? Hermanos, el gran pecado de transgredir el primer mandamiento es quitarle la gloria a Dios y otorgárselo a las criaturas, otorgárselo a los hombres, otorgárselo a las cosas. Finalmente, hermano, en relación a este aspecto de la adoración exclusiva a Dios, R.C. Sproul, el pastor y teólogo presbiteriano, dijo que la idolatría tiene lugar no solamente cuando nos inclinamos ante una criatura, sino también cuando se elimina cualquier atributo de Dios y sustituimos el concepto bíblico de Dios por un Dios que creamos a nuestra propia imagen. Si despojamos a Dios de su santidad, soberanía, omnipotencia, inmutabilidad y etcétera, lo que estamos haciendo es no honrar a Dios como a Dios. Estamos honrando a un Dios que no está conforme a las Escrituras y por lo tanto también es idolatría. Eso nos debería llevar a pensar, hermanos, nos debería llevar a reflexionar respecto de qué Dios es el que yo adoro, qué Dios es el que adoramos, qué Dios es el que este pastor está predicando, qué tipo de Dios. ¿Es un Dios falso o es el Dios que está revelado de manera real y verdadera en las Escrituras? Hermano, el Dios que revela su carácter y sus atributos en las Escrituras, ¿es el que adoramos? ¿O un Dios falso que hemos creado en nuestra propia mente, según nuestras propias concepciones y emociones? Es que Dios abraza a todos, no le importa el pecado. Porque si es así, hermano, ese Dios no es un Dios, es un ídolo. Y lo que estamos haciendo es pecar de idolatría. Que el Señor nos ayude. Avanzando al segundo aspecto que encontramos en este mandamiento, encontramos el aspecto de la confianza. Dios no solamente demanda adoración exclusiva, Él también demanda confianza exclusiva. Hermanos amados, y quisiera explicar este aspecto por medio de una pregunta. ¿A quién o a qué es lo primero que acudes en momento de aflicción? ¿A qué o a quién es el primero que acudimos en los momentos difíciles? ¿A tus padres? ¿A la cuenta corriente, a ver el saldo de la cuenta corriente? ¿A la línea de crédito? ¿A tus títulos universitarios? ¿A qué? ¿A qué acudes? ¿A dónde te refugias? Porque te digo que si no es Dios, entonces es probable que otras cosas o personas estén ocupando la confianza de aquel que es digno de nuestra confianza. El Señor demanda tu confianza exclusiva. Eso, el Señor no está diciendo con esto que no puedas acudir a usar medios, herramientas. Pero ¿dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu corazón? Porque el Señor dijo, donde esté tu corazón, donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Quién es tu tesoro? ¿Es el Señor? ¿O son las cosas, los medios, las herramientas que el Señor te ha dado en este mundo?
El salmista, si no me equivoco, fue el que dijo: Señor, tú eres la porción de mi herencia, ¿verdad? Mi bien más preciado. La porción de mi herencia, eres tú mi tesoro, la cosa que más anhelo, ¿verdad? La cosa aquello que yo adoro, aquello a quien yo le entrego mi confianza, aquel a quien yo le entrego mi confianza, hermanos amados. Ninguna otra cosa puede sustituir el lugar de Dios a la hora de entregarle nuestra confianza. Que el Señor nos ayude. El Señor, por medio de este mandamiento, también nos está ordenando a aferrarnos a Él primeramente ante cualquier dificultad y necesidad, y solo y exclusivamente a Él para nuestra redención y salvación. Hermanos, quiero separar dos cosas aquí. El Señor lo que está diciendo aquí, hermanos amados, en este mandamiento, es que en momentos de dificultades, al primero que debemos acudir es a Dios. Y en momento y para nuestra salvación y redención, única y exclusivamente a Dios. Todo lo que va más allá de esto, amados hermanos, es idolatría. El profeta decía: maldito el hombre que confía en el hombre, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. El tercer elemento que encontramos en este mandamiento es la invocación, que tiene íntima relación con el elemento anterior. Invocar significa llamar. El Señor quiere que única y exclusivamente invoquemos su santo nombre. Hay algunos que conocía a un varón cristiano que en el momento de su muerte estaba muy enfermo y estaba agonizando. Y él cuando le venían los dolores decía: ay mamita linda, ayúdame. A su mamá, recordando a su mamá: ay mamita, ayúdame. Ay mamita. Recuerdo al pastor que estaba presente en ese momento: hermano, le dijo, ¿a quién estás invocando? Invoca el nombre del Señor, dile: Señor, ayúdame, quita de mí ya este dolor, ¿verdad? Quita de mí este dolor y que ya esto se acabe de una buena vez, ¿verdad? Pero inconscientemente el hombre invocaba el nombre de su mamá. ¿A quién invocamos nosotros en momentos de dificultad? Oye, ojalá que mi jefe me haya pagado, ojalá que mi jefe me haya depositado, ojalá que, ¿verdad? Invocamos inconscientemente, hermanos amados, invocamos cosas o criaturas, hermanos amados, en vez de invocar el nombre del Señor. Y el Señor, hermanos amados, nos ordena invocar únicamente a Dios para nuestro consuelo y rescate. No, hermanos amados, no pongamos la confianza en las criaturas, no invoquemos el nombre de las criaturas, invoquemos siempre el nombre del Señor. Por último, y el cuarto elemento que encontramos en este mandamiento es la acción de gracias, es la gratitud. Fíjese que en el pasaje que leímos en Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo colocaba a todos los hombres bajo la idolatría. Y la evidencia de la idolatría, una de las evidencias de la idolatría era la ingratitud. Romanos 1:21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Fíjese que el Señor demanda nuestra adoración, ¿verdad? Glorificarlo a Él, pero también la gratitud. Sucede que cuando nos comportamos de forma ingrata con Dios, quebrantamos el primer mandamiento. Y yo creo que este es uno de los pecados más comunes dentro del cristianismo. Más comunes, porque no lidiamos con ello. Porque cuando nos quejamos, cuando reclamamos y nos quejamos, hermanos amados, no pensamos que estamos quebrantando este mandamiento. Pero en realidad sí lo estamos quebrantando. Hermanos, cuando no le glorificamos a Dios por quién es Él y por lo que Él ha hecho y lo que nos ha dado, nos convertimos en idólatras. Seamos, por lo tanto, personas agradecidas. Hermano, cuando tú te quejas por el trabajo que tienes, por la esposa que tienes, por el esposo, por los hijos, por la familia, por el dinero que recibes, etcétera, cuando te conviertes en una persona quejumbrosa, ¿verdad? Lo que estás haciendo, hermanos amados, es no darle la gloria a Dios. Y por lo tanto estás quebrantando este mandamiento, estamos quebrantando este mandamiento. Y siempre tenemos la tendencia a ser personas quejonas, ¿verdad? Fíjese lo que le pasó al pueblo de Israel en el desierto, que no logró entrar a la tierra prometida por causa de su ingratitud, ¿verdad? Por causa de su murmuración en contra de Dios. ¿Hasta cuándo, Dios? Estamos hastiados de cómo Dios me ha tratado. ¿Por qué el otro prospera y yo no? ¿Por qué el impío tiene y yo no? Hermanos,
no seamos desagradecidos, porque si somos desagradecidos, quebrantamos este mandamiento. Este punto, hermano, lo vamos a profundizar mucho más cuando veamos el 10º mandamiento, ¿verdad? Y cómo la ingratitud revela la codicia de nuestros corazones. Y en este caso, revela también la existencia de otros dioses en nuestro corazón que le roba la gloria a Dios. Para concluir, hermanos, quisiera resumir todo lo que hemos dicho hasta ahora, diciendo que la esencia del primer mandamiento es la vida del hombre volcada hacia Dios. Lo que Dios está demandando al decirnos no tendrás dioses ajenos delante de mí, lo que está diciendo es quiero tu corazón para mí. Quiero tu vida volcada hacia mí. El único y verdadero Dios, sin sucedáneos, ¿verdad? Sin intermediarios, sin criaturas o cosas que intermedien. No es que voy a ir al santo tanto para que le hable al santo tanto para que pueda llegar a Dios. Hermanos, Roma, la Iglesia Católica Romana está podrida en su idolatría porque han quebrantado y quebrantan sistemáticamente este mandamiento. Dios quiere, hermanos amados, que el hombre vuelque su corazón, ¿verdad? Él quiere que su vida entera esté volcada hacia Dios, el único y verdadero Dios, sin sucedáneos, sin criaturas o cosas que intermedien. El Señor reclama nuestra adoración exclusiva hacia Él. Y quisiera terminar invitándote a reflexionar sobre lo engañoso que es nuestro corazón. Porque a pesar de que aquí hay un culto bíblico, un culto dado al único y verdadero Dios, ¿verdad? Nuestros corazones nos engañan constantemente. Y muchas veces con nuestros labios honramos a Dios, pero nuestro corazón está lejos de Él. Piensen una cosa, los fariseos, hermanos amados, eran absolutamente intransigentes con este mandamiento. Ellos condenaban cualquier tipo de idolatría, ¿verdad? Y eran sumamente cumplidores con ello. Pero ellos no eran personas que amaran verdaderamente a Dios. El Señor los confronta y les dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 5. Versículo 19. Versículo 20. Versículo 20. Hermanos, los fariseos eran absolutamente monoteístas. Según ellos adoraban al único Dios, condenaban cualquier atisbo más mínimo de idolatría. Pero mire lo que dice el Señor de los fariseos en Mateo capítulo 5, versículo 20, dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Porque la salvación, hermano, la evidencia de la salvación no es simplemente tener una rigidez externa al momento de adorar al Señor. Tiene que ver con el corazón. La justicia tiene que ser mayor. Y un día nos vamos a dar el tiempo para analizar cuál era la justicia de los fariseos. Se van a dar cuenta que ellos hacían muchas cosas más que nosotros, de lo que nosotros hacemos. Y el Señor dice que si vuestra justicia no fuere mayor que la de ellos, no entraréis al reino de los cielos. Hermanos amados, es una tremenda confrontación la que se nos viene, pero gloria a Dios, porque el Señor nos habla, hermanos amados, y sin duda nos va a guardar y va a cuidar nuestros corazones para que se lo entreguemos única y exclusivamente a Él. Hermanos, reflexionemos en nuestros corazones. No honremos a Dios solamente con los labios, sino con el corazón. Y eso lo vemos reflejado muchas veces en nuestras pocas ganas de repente de conocerle, en nuestras pocas ganas de conocer a Dios, de adorarle, de entregarle nuestra confianza y de agradecerle por lo que nos ha dado. Hermanos, el corazón del verdadero cristiano es un corazón enfocado en Dios, que se deleita en Dios, que se deleita en sus atributos, que se deleita en su carácter, en su majestad y en su gloria. Eso es cumplir y guardar el primer mandamiento. Amén. Quiero invitarle a ponerse de pie y vamos a orar al Señor, pidiéndole de su ayuda y de su gracia para obedecer su ley.